Y yo me pregunto, porque usted tuvo la oportunidad de representar a República Dominicana en varias competencias internacionales, ¿qué significó eso para usted? Bueno, la primera fue en el 62, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los novenos, celebrados en Kingston, Jamaica. Esa fue una experiencia inolvidable porque primera vez que nos montábamos en un avión, primera vez que visitábamos un país extranjero. Y yo tenía 16 años, 17, no recuerdo bien, y la verdad que me sentí bien y vi realmente cómo era el baloncesto, porque nosotros estábamos cerrados por la dictadura y no teníamos contacto con el exterior, o sea que lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos con espontaneidad. Pero yo aprendí muchísimo. Yo tiraba el jump shot, el tiro saltando, con dos manos. Y cuando fui a Jamaica vi que todo el mundo la tiraba con una mano. Yo nunca la había visto. Y cuando regresé a Santo Domingo empecé a tirar con una mano. Y fue un sello mío, tirar el jet shot con una mano. Pero es fantástico, o sea, indescriptible tú jugar contra equipos extranjeros, estar en playas extranjeras, los aplausos, la que sé yo cuándo, todo eso te motivaba. Y para República Dominicana, el hecho de tener este grupo de jóvenes que representara al país en competencias internacionales, justamente en esa década, ¿qué significó? Significó como la plataforma para ir desarrollando el baloncesto a nivel nacional y desarrollando las diferentes categorías y desarrollando el baloncesto en sentido general, de forma tal que fue como una especie de radiación que se hizo cuando regresamos de Jamaica. Empezó todo el mundo a practicar lo que practicaba la selección. Entonces, en un momento dado, todo el país estaba entrenando y haciendo los mismos movimientos, los mismos ejercicios que hacía en la selección. Y eso fue en base a lo que vimos y observamos en Kingston, Jamaica. Hace un momento usted me hablaba de que su sueño era jugar en una universidad estadounidense y sin embargo se le dio en España. ¿Cómo fue su llegada al baloncesto español? Realmente yo me fui a estudiar medicina a España con una beca y cuando llegué allá empecé a jugar mi pasión y yo estudiaba en la Facultad de Medicina, pero de que podía me iba a jugar baloncesto. Entonces me vieron la gente del San José de Badalona, que tenían un boricua que jugaba con ellos, Irán Ruiz se llamaba, y me pidieron que fuera a un juego y yo fui al juego y me ficharon. Pero yo no podía cobrar porque en ese tiempo había una teoría que si tú recibías dinero te convertías en profesional y yo tenía muy en claro que yo tenía que representar a mi país y no podía. Pero ahí en España llevamos al San José de Badalona, que era el equipo que yo jugaba, a campeón de segunda categoría de España, y el Picadero Jockey Club, que era superior al equipo del Barcelona de Barcelona, me llevó a un torneo europeo en Loano, Italia, en 1963, ya como refuerzo, en sustitución de Nino Buscató, que fue electo el mejor jugador de la anterior jornada de ese torneo. Y nada, yo seguí jugando mi baloncesto hasta que tuve la mala suerte de lastimarme una rodilla y no llevarme de nadie, sino privar en que yo soy Superman y yo mismo me empecé a jugar, me quité yeso, me quité todo, me operaron y yo estaba jugando apoyándome en la otra rodilla. ¿Qué pasó? Que la otra rodilla también se lesionó y ya terminó mi carrera, empezando, porque a los 19 años que yo me retiré, tú estás empezando. Pero ya había jugado con todos los jugadores importantes de España y de Europa.
Más allá de haber tenido que dejar las canchas, usted no abandonó el deporte porque usted siguió en el baloncesto, pero ya en otra faceta, en la faceta de entrenador. ¿Cómo describiría su rol de director técnico en la República Dominicana? Bueno, esa fue una etapa que, gracias a Dios, llegó a mi vida porque yo me quedé frustrado, un atleta frustrado, pero ahí el ímpetu que yo tenía como jugador lo invertí en entrenar y dirigir a muchachos. Y me pasaba todo el tiempo. Yo trabajaba en 3 sitios el mismo día, entrenando gente, inclusive implementar el baloncesto femenino en la UAS. Y toda la categoría del país prácticamente, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey, y yo venía de España y con mucha propaganda y muchas cosas, y me buscaba todo el mundo para que le entrenara. Pero no pagaban mucho, me pagaban 30 pesos en uno, 70 en otro y así. Pero con eso pude reunir para casarme. ¿Qué significó para usted ganar títulos con sus equipos a nivel internacional? Bueno, eso significaba más que lo que yo gané como jugador, porque era para el país. Cuando ganamos la medalla de oro en Panamá en el 77, eso fue el país que se volvió loco. Ganarle a Puerto Rico en Panamá. En Puerto Rico tenía que ganar también Panamá, México, Cuba, o sea, los mejores del área. Pues aquí nos recibieron como héroes por todas las calles. Nada, eso no notaba ni pensaba uno cómo se manejaba esa situación. Pero significó mucho porque de ahí seguimos entrenando y fuimos a Guatemala en el 74 y ganamos medalla de plata, y en el 76 fuimos a El Salvador y ganamos medalla de bronce. En el 76 volvimos a Panamá con la selección juvenil y ganamos bronce. Después estuvimos en Medellín, en los Juegos Centroamericanos de Medellín, y ahí ganamos bronce, ganándole 2 veces a México. De ahí entonces fuimos a una Copa Cristóbal Colón en Argentina. De ahí saltamos al Mundial de Filipinas en el 78, donde nada, no tuteábamos con los demás equipos, pero lógicamente ellos nos superaban en estatura, en calidad y en todo, pero estábamos presentes. El único país que a los 4 años de tener su primera cancha bajo techo, a los 4 años estaba en un mundial, fue República Dominicana. Es un hecho que pasa desapercibido, pero para nosotros no, porque no conocíamos lo que era el tabloncillo, todo el trabajo era en la cancha. Pero se hicieron los Juegos Centroamericanos del Caribe, los 12 juegos, y tuvimos la cancha de madera, y a los 4 años ya estábamos en un mundial representando la zona. Eso fue muy significativo. ¿Y usted era consciente de la historia que estaba escribiendo para el baloncesto de República Dominicana en esos años, yendo a tantos torneos, haciendo que los jugadores que estaban bajo su mando se foguearan con los mejores del mundo en ese momento? Bueno, uno fue adquiriendo la conciencia en la medida que avanzábamos, porque nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Nosotros sí teníamos objetivos, pero no sabíamos a dónde íbamos. Cuando en Panamá ganamos la de oro y después en Medellín ganamos la de bronce, realmente fueron hechos inolvidables, inesperados, porque ganarle 2 veces a México en un torneo era una mala palabra, cuando México era la potencia, con Cuba, con Puerto Rico y Panamá eran la potencia. Sin embargo, estuvimos ahí y ganamos
en torneos infantiles, en torneos de minibásquet, en toda la categoría. ¿Qué jugador fue el que más le llamó la atención esos años, esa época que usted estuvo como entrenador? ¿Hay algún nombre que destaque y que la gente quizás recuerde hoy día? Bueno, teníamos a Hugo Cabrera, dominicano, que era tremendo jugador. Teníamos a Civilio, Antonio Civilio, ambos fallecidos. Eran grandes jugadores. Hugo Cabrera llegó a practicar con NBA y Civilio escribió historia en España. Tiene muchos numeritos. Pero me gustaba mucho Raymond Dalmau de Puerto Rico, David Peralta de Panamá, Raúl Raga de México. De cada país teníamos Pedro Chapé de Cuba, Burguellé de Cuba. Teníamos varios jugadores que admirábamos y que hubiésemos querido tenerlo en nuestros equipos, pero que eran de otros países. ¿Cuál sería su consejo para esos entrenadores de baloncesto que están arrancando en este momento su carrera, teniendo en cuenta que usted trabajó en otra época y sin embargo se ha mantenido muy cercano viendo lo que ha avanzado el baloncesto en el mundo? Bueno, es una pregunta difícil porque, como te decía hace un rato, la transformación del baloncesto tiene que transformar también al entrenador. O sea, hasta que no se estabilice las modificaciones que está teniendo el baloncesto. O sea, que yo lo resolvería fácil, quitando el tiro de 3, que no valga 3 puntos y que valga 2 puntos. El que se quiera llegar a tirarla de allá, pues la tira. Pero es difícil ahora tú concentrar a jugadores. Ahora mismo en los mundiales de Filipinas, prácticamente el equipo se fue sin una sola práctica, sin práctica, sino jugando juegos antes de llegar y participar, y tuvimos una brillante participación. Pero de entrenar no, era ir a jugar. Y si hubiésemos concentrado todos los jugadores dominicanos, porque Carl Anthony que fue una sensación, pero no fue Al Horford, que con él y con los demás jugadores hubiéramos tenido un equipo más contendor del que fue, además del trabajo también que hizo el entrenador, el argentino que dirigió el equipo. ¿Qué fue mejor para usted, ser jugador o ser entrenador? Yo me quedé insatisfecho como jugador porque yo estaba empezando y por eso me dediqué a entrenar. Pero yo en la práctica como entrenador, yo hacía todo lo que hacían los muchachos, sobre todo en el tiro, y competía con los muchachos en todos los niveles y en todas las categorías. O sea que yo creo que fue una continuidad, gracias a Dios. Igualmente que la de profesor, la de enseñar, a mí me fascinaba coger para el interior, y pasarme una semana llevando libros y dando cursos para entrenadores. Ahora, gracias a Dios, en cada municipio de este país, tienen su gimnasio bajo techo, y lo más importante que sucede en ese municipio es el torneo de baloncesto de ese municipio. No pasa nada más importante de ahí. Lógicamente ahora viene la temporada de pelota y todo el mundo la sigue por televisión y por radio, pero en esos municipios aislados, lo más importante que pasa cada año es el torneo de baloncesto superior de ese municipio. Usted mencionaba al inicio de esta conversación a Michael Jordan y después mencionó también a Stephen Curry, pero ¿cuál fue la mejor época del baloncesto a nivel mundial? Si usted tuviera que escoger, no sé, una década, unos años, ¿cuál sería esa época? Indiscutiblemente que la época de Michael Jordan, de esa época de jugador Michael Jordan, Magic Johnson. ¿Qué le parece LeBron James? Tremendo, tremendo. Ese hombre es un monstruo. Yo no le diría a jugadores, es un monstruo, esa fortaleza, esa fuerza.
Pero para mí, el juego de Jordan para mí era mejor. No mejor, porque nunca es bueno las comparaciones. Son dos tremendos jugadores. Dos tremendos jugadores, porque lo demuestran en la cancha. En la historia, señor Abel, hemos visto varios dominicanos en la NBA. Usted mencionaba algunos también hace un momento, a Tito y Al Horford, padre e hijo, a Charlie Villanueva y hoy día a Karl Anthony Towns. ¿Qué nos puede decir del jugador dominicano que llega a estas ligas? Por ejemplo, a la NBA, considerada la mejor liga de baloncesto del mundo. Uno no puede encastillarlo, porque son diferentes. Karl Anthony nació en Estados Unidos, o sea, pero él lleva en la sangre su representación dominicana, él no la cambia. Este muchacho, Alfred Hofford, comenzó con nosotros en el Colegio de La Salle y yo le recomendé a la mamá, llévatelo para Estados Unidos, que ese muchacho puede ser una estrella en voleibol, en basquetbol, en fútbol, en béisbol, en atletismo, en lo que él quiera, porque tenía todas las condiciones físicas y era disciplinado, educado. O sea que no hay una característica común entre los jugadores dominicanos, sino que si un abuelo es dominicano o una abuela, ese muchacho, aunque no hable español, va a decir que es dominicano, porque la cultura nuestra es proteger a nuestros hijos y enseñarles la costumbre de la comida, de la bebida, de la bailadera. O sea, ahora mismo el mundo entero está bailando bachata. Y tú dices, bueno, y aquí antes era pecado, en mi época, bailar bachata o oírla siquiera, era algo deshonroso. Sin embargo, ahora el mundo entero está en eso, por la evolución. Es más o menos también el caso de Félix Sánchez, del atleta dominicano que tuvo la opción de decantarse por Estados Unidos o por República Dominicana para representar los colores de la bandera y decidió irse por la isla caribeña. Y ya para ir cerrando, señor Abel, en su opinión, ¿el mejor jugador de baloncesto de la historia? Creo saber quién me va a decir, pero a ver si coincidimos. Esas son preguntas duras, porque a mí personalmente no me gusta encasillar, sino siempre decirle entre los mejores. Para mí, Michael Jordan. ¿Y cuál es su legado en el deporte dominicano? Hoy, mirando hacia atrás, después de toda esa carrera como entrenador, como jugador y como Salón de la Fama que ha tenido hasta ahora. Bueno, yo creo que el legado fue haber viajado por todo el interior del país y dar cursos y llevar libros y implementar los torneos locales. Para mí eso ha sido el mejor legado. No me quiero coger atributos que no me correspondan, pero sí creo que ese sería mi mejor legado para el baloncesto dominicano. Y esperemos que sean cada vez más niños los que se decidan por practicar baloncesto en República Dominicana y representar a la isla en el mundo. Muchísimas gracias, señor Abel, por su tiempo y muchísimos más éxitos. Gracias. Muchas gracias, Lisa.